¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al video de Obsession, una película que personalmente viene a romper una larga racha de decepciones que he tenido en el cine últimamente. Los que me siguen en redes sociales sabrán que muchas veces voy compartiéndole pósters, trailers, spots, la sinopsis, todas las actualizaciones que van saliendo de algunas películas, y en mi interior me voy generando muchas expectativas sobre estas y al final cuando las termino viendo me decepciono. Pero en cambio Obsession no, literalmente podríamos decir que me dejó obsesionado. Y es que la película es muy buena, y no solamente el terror como tal, que sería como lo primero que uno ve, sino que toca unos temas que quiero hablar en este video porque hoy no solamente viene resumen, la explicación del final, ahí como a detalle por si alguien no entendió algún, valga la redundancia, detalle, y también temas como la codependencia, la obsesión, que es lo más obvio porque literal así se llama la película, y todo ese tipo de relaciones tóxicas que va tocando esta película de una forma u otra. Y además, como yo dije, me obsesioné con esta película y me vi un montón de entrevistas de el director, los actores, incluso por ahí algún productor y todo eso, y también en esas entrevistas se fue revelando algunos finales que la película iba a tener, pero terminó no teniendo. Así que también vamos a hablar de estos finales alternativos o finales que pudieron ser y no terminaron siendo. Esto es el resumen y explicación de Obsession. La historia de hoy sigue principalmente a Bear. Él es un tipo tímido e inseguro que inicia la película ensayando frente a una mesera cómo declarársela a Nikki, amiga, compañera de trabajo y gran amor de Bear. Pero la tragedia golpea a este muchacho en ese momento. Cuando vuelve a su casa, Bear encuentra a su gata Sandy muerta porque abrió un frasco de pastillas para dormir y se causó una sobredosis al tragarse varias de ellas. En medio de esa pena, Bear recibe una llamada de Nikki, su crush, preguntando si irá a un bar con ellos, los amigos del trabajo, esa noche. Bear dice que no, se excusa diciendo que tiene algo muy importante que hacer, pero Nikki le cuenta algo que realmente le importa a Bear. Ella asegura que renunciará a su trabajo y eso significa que tendrán mucho menos tiempo juntos, porque dejarán de verse diariamente allí. Y esto va justo contra algo que Ian, el mejor amigo de Bear, le dijo en la cafetería cuando Bear no sabía cómo declarársela a Nikki. Él le dijo que no se preocupase, tiempo de sobra con ella tenía y ahora eso cambió completamente. Pero aquí un dato medio aparte. No sé si lo sabías, pero Ian es interpretado por Cooper Tomlinson, quien en la vida real tiene un canal de YouTube con Cory Barker, el director de esta película, Obsession. El canal se llama, por si quieres verlo, That's a Bad Idea, que se traduce como esa es una mala idea, y mezcla terror con comedia a través de sketch y también parodias. De hecho, hay una muy buena de Talk to Me, una película que también hicimos aquí en el canal. Volviendo a la historia de esta película, ver que se decidió por ir a beber con sus amigos y escuchó a Nikki tirar un collar accidentalmente a través del teléfono cuando estaban hablando, va de camino a juntarse con ellos, pero pasa por una de esas tiendas medio místicas donde ve collares de rocas con energías y cosas así, pero acaba al final llevándose un juguetito llamado One Wish Willow, capaz supuestamente de cumplir un deseo. En el bar donde Bear se junta con sus amigos, que se llama Barker's Pub por el director de esta película, Cory Barker, Bear busca momentos para estar a solas con Nikki, pero nunca lo logra, ofreciéndose a ser quien vaya a dejar a Nikki a su casa cuando se van de ahí, para así poder charlar solos en el camino. Nikki cuenta que renunciará para seguir su sueño de ser escritora, luego le pregunta a Bear qué siente y qué piensa de Sarah, amiga de este grupo, porque Sarah está enamorada de él. Y esto obviamente desalienta a Bear, quien, cuando tiene la oportunidad, Nikki literalmente antes de despedirse le pregunta si tiene algo que decirle porque podría ser su última oportunidad. Él se acobarda y la deja pasar. Pero todo cambia cuando, frustrado, Bear saca el One Wish Willow que no se atrevió a darle a Nikki, era un regalo para ella, y como deseo pide que ella lo ame más que a nadie en el mundo, rompiendo el sauce que materializa ese deseo, y a partir de aquí todo cambia. Nikki se queda parada en la puerta de su casa y decide volver con Bear a proponerle que entre con ella, pero después dice que vayan a casa de él porque no quiere estar sola ya que su padre está muriendo de un cáncer y eso la tiene muy mal. Pero si su comportamiento repentino no fuese raro de por sí, más extraño es que cada cierto tiempo ella se nota desorientada preguntándose qué está haciendo y qué está pasando. Cuando van a casa de Bear, Nikki le pide dormir juntos diciendo que si la deja sola ella no va a poder dormir nada. Bear y ella tienen un momento en que comienzan a besarse, pero Nikki de la nada se asusta y le pregunta qué están haciendo. Otro de esos momentos donde Nikki se ve súper desorientada sin entender qué está ocurriendo.
Por la mañana, las cosas extrañas con Nikki siguen. Bear despierta y encuentra una especie de altar que Nikki hizo recogiendo a la gata muerta de la basura. En el trabajo, Bear le cuenta a Ian lo que pasó por la noche, pero le dice que cree que Nikki está teniendo algún tipo de crisis mental por el tema de su padre, porque a veces no parece ser ella misma y se pregunta qué está pasando. Ian revela que eso es bastante extraño porque Nikki odiaba a su padre según él sabía y ni siquiera se hablaban. Ian queda de hablar entonces con Nikki y averiguar bien qué le está sucediendo. Más tarde, ya en su casa, Bear habla con Ian por teléfono, que le dice que no pasa nada malo con Nikki. En el trabajo ella solo los miraba porque estaba viéndolos a los dos y no era nada personal con Bear. Pero Bear ni siquiera termina la conversación con su amigo y Nikki toca su puerta, disculpándose por la noche anterior, diciendo que había consumido cositas de esas locas. Ella se le declara en ese momento a Bear y Bear le confiesa que también gusta de ella, besándose ambos y dando paso a una secuencia de varios días y citas donde se revela que los dos iniciaron así una relación. Una noche, cenando en un restaurante, Bear y Nikki bromean con ser críticos gastronómicos y hablan de la comida que les sirvieron. Un detalle que se vuelve una broma interna entre ellos, con un giro macabro que viene después. Pero ahora la cena es interrumpida por Ian, que llama a Bear y le cuenta que estuvo investigando y el papá de Nikki nunca tuvo cáncer. De hecho, ni siquiera saben quién es en el hospital. Además, Ian le cuenta que supo por Sarah que ese día que Bear no fue al trabajo y cuando nosotros lo vimos practicando su declaración con la mesera de la cafetería, Sarah y Nikki aprovecharon de hablar de él y Nikki dijo que veía a Bear como un hermanito pequeño, resultando muy raro que ahora parezca súper enamorada de él. Bear vuelve a la mesa y le pregunta a Nikki sobre lo de su padre y ella reacciona a los gritos. Le pregunta por qué arruina la cita tan buena que tenían con ese tema, así que Bear dice que no importa y bueno, pasan a otra cosa que no contaremos porque hay niños viendo este video. Esa noche se da una escena muy curiosa donde Bear despierta y Nikki lo está mirando dormir. Ella llora y pregunta si acaso él no la ama tanto como ella a él y luego se cubre la cara con unas flores y camina por la habitación diciendo que son flores para Sandy. Pero estuve viendo un video del director y dijo que contrataron a una bailarina específicamente para que caminase por la habitación y luego aceleraron toda la escena en postproducción, logrando ese perturbador resultado de cómo camina medio raro Nikki. La cosa es que por la mañana Nikki le da a Bear un almuerzo que le preparó porque ella tenía libre ese día y él debía ir a trabajar. Bear nota que mientras él dormía, Nikki le cortó un mechón de cabello y llenó la puerta con cinta adhesiva para que le cueste abrirla y no pueda irse de ahí. Pero Bear la abre y se va igual sin darse cuenta que Nikki se queda de pie orinándose encima y no se mueve más hasta su regreso. En el trabajo, cuando va a comer, Bear encuentra una pista de algo que se entiende más adelante, una foto de Bear que dice tú y otra foto de Nikki mientras Bear duerme que tiene escrito no soy yo. Bear se come su sándwich que trae una nota que dice para mi pequeño crítico gastronómico, una broma por esa cena que tuvieron. Y Sarah, que estaba ahí, le pregunta a Bear si irá a lo de Ian, sorprendiéndose porque no sabía que su mejor amigo haría una pequeña fiesta. Pero Bear aprovecha de preguntarle a Sarah sobre esa vez que ella habló con Nikki y Nikki confesó que lo veía solo como un hermanito. Pero la conversación se interrumpe porque el dueño de la tienda donde trabajan, que es también el padre de Sarah, le avisa que llegó otra carta de la universidad y la hace abrirla, siendo Sarah rechazada y contándole a Bear que solo le queda una universidad más que todavía no le responde de todas a las que había aplicado, y el resto solo habían sido rechazos. Bear intenta subirle el ánimo a su amiga haciendo que Sarah se ría y robándole esta la nota que Nikki le escribió para molestarlo a él con eso de mi pequeño crítico gastronómico. Pero Sarah gira la nota y atrás esta dice ¿cuál es el veredicto? ¿Gata? Y Bear se pone a vomitar porque se da cuenta de que su almuerzo estaba hecho nada más y nada menos que de su gata muerta, Sandy. Al terminar con el trabajo de ese día, Ian le pide a Bear que lo lleve a su casa porque su coche estaba en reparación, pero en el camino Ian le pregunta a Bear sobre lo extraño que es que hace unos días él aseguraba que Nikki parecía estar loca y ahora Bear aseguraba que todo esto era amor real. Bear le pregunta por qué no lo invitó a su fiesta y su amigo le responde que la cosa entre Nikki y él se ve bastante raro y piensan que tal vez Bear se esté aprovechando de Nikki y de algún problema personal que ella tenga y que la pone así en un estado frágil o vulnerable. Al final, Ian acepta invitar a Bear a su fiesta, pero dice que será una noche solo de chicos, así que Nikki definitivamente no puede ir. Antes de entrar a su casa, Bear encuentra la cajita del One Wish Willow y llama al número que trae para preguntar si se puede modificar su deseo. La voz del hombre que le contesta responde que no, ni modificar ni deshacer y que el deseo es real.
todo lo que está ocurriendo es real, y la única forma de deshacer esto es si él muere. Bear pregunta por qué a veces pasa que ella se altera de la nada y comienza a gritar, y la voz le pregunta si quiere hablar con Nikki, y pasa el teléfono a la voz de Nikki, que grita agónicamente hasta que Bear corta. Cuando entra a la casa, Bear encuentra a Nikki parada detrás de la puerta, pero vomitada y habiéndose orinado encima, como vimos antes. Ella dice que se comió un bicho y le entró un virus y por eso vomitó, pero Bear la envía a ducharse y le cuenta lo de la fiesta de Ian, solo para hombres. Obvio que eso molesta a Nikki y para no tener problemas con ella, al final Bear termina aceptando llevarla. En la fiesta, los chicos juegan una versión nueva de Jenga porque cada pieza trae un reto que deben cumplir. Es como Jenga mezclado con verdadero reto. La verdad es que está bastante bien para alguna fiesta. Nikki saca una pieza y comienza a recitar una perturbadora versión de Hansel y Gretel que incluye relaciones entre hermanos, asco, diciendo al final que es algo que ella está escribiendo. Llega el turno de Bear y su pieza de Jenga dice como reto besar a la persona a su izquierda que resulta ser Sarah. Pero en silencio, Nikki se levanta, mueve la silla de Sarah y se pone ella en su lugar para que Bear la bese a ella. Nikki mira a todos y les dice que lamenta su miserable existencia porque nunca tendrán ni entenderán algo como lo que sienten y tienen Bear y ella. Nikki acaricia el rostro de Bear, pero de la nada tiene estos ataques donde se sorprende y grita "no soy yo", golpeándose la cara con tal fuerza que la sangre cae por su rostro, pero se vuelve a calmar de un momento a otro y sonríe. Todos le gritan a Bear que no reacciona para que éste la lleve a urgencias, pero Bear parece estar en un completo shock. Después de pasar por el hospital sin mucha suerte, ya en la casa, Bear intenta preguntar si Nikki realmente lo ama, sabiendo ya que quien está la mayor parte del tiempo con él no es la Nikki que Bear conocía. Ambos se van a la cama, Nikki se duerme, pero Bear recibe unos mensajes de Sarah diciendo que deben hablar. Ella pide juntarse en un parque, pero avisa si Bear no va, ella irá a su casa. Así que con mucho cuidado, Bear se levanta en silencio y aquí escucha una voz. Para sorpresa mía y seguro que más de alguno, Nikki le habla, pero es la Nikki real. Ella le pide a Bear que la mate antes de que la otra Nikki, la que está en control de su cuerpo ahora, despierte, revelando que no es la Nikki del inicio la que fue encantada por el deseo o algo así, cosa que uno perfectamente podría creer, sino que literalmente algo poseyó a Nikki y ese algo ama a Bear. Pero ¿y qué crees que pasa ahora? Bear se molesta, pregunta por qué es tan terrible estar con él y la voz de Nikki responde que no lo sabe porque nunca ha estado con él. Ante lo que Bear reacciona yéndose sin cumplirle su deseo de que la mate. En el parque, Sarah le muestra a Bear que recibió su última carta de universidad y quiere que la abran juntos. Pero antes de hacerlo, ella le revela a Bear una verdad incómoda. Ian y Nikki han estado teniendo relaciones durante los últimos 2 años. Según Sarah, no es nada romántico, pero pensó que Bear debía saberlo, ya que ahora estaba en una relación con Nikki, y según Sarah, Ian en realidad cree que Nikki está con Bear para vengarse de él. Sarah también le dice, creo que necesitas a alguien un poco más tranquila en tu vida. Y Bear le responde, ¿a alguien como tú? Ambos tienen un pequeño momento medio mágico y romántico donde Sarah dice que después de todo en el juego del Jenga con retos, ella estaba a la izquierda de Bear y debía besarla. Pero aquí viene quizás el peor susto de la película cuando Nikki llega, rompe la ventana de Sarah, pone un ladrillo en el volante y le destroza la cara azotándola contra él una y otra vez. Bear queda en shock, no hace nada y Nikki va a consolarlo, pero le dice que todo esto es su culpa, porque él deseó esto. Y ahora debía ayudarla a deshacerse de este cuerpo para que no tengan problemas. Vemos a ambos metiendo el cuerpo en un vehículo y luego Bear sentado en su trabajo, pero de noche. Nikki se acerca de la nada y le dice que ya está, ella se encarga de todo y él puede irse a casa. Bear toma su auto y abre la carta de Sarah donde se lee que ella fue aceptada en la escuela de arte de Luthor. Bear grita y llora y luego vuelve a la tienda donde compró el One Wish Willow y le dice al vendedor que no deberían vender ese tipo de cosas y que no puede deshacer su deseo. Pero el vendedor le dice que sí, podría morir, pero también podría decirle a otra persona que pida un deseo y que ese deseo sea deshacer su deseo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Parece un trabalenguas. La cosa es que Bear se lleva casi un puñado de One Wish Willows y pide él el deseo de que Nikki solo lo quiera como un amigo, pero no puede romper el sauce, así que su deseo no se materializa. Desesperado, Bear va con Ian, quien primero dice que Sarah le está mandando un montón de mensajes diciéndole cosas raras. Bear le dice que no vaya a su casa y le cuenta lo que pasó, pidió su deseo, se hizo realidad, pero este es horrible. Y la única forma de pararlo es que él, Ian,
pida que el deseo de Bear se anule, así que le entrega uno de los One Wish Willow y ¿qué hace Ian? Sin creerse nada de esto, desea como broma $1 billón. Y por arte de magia, dinero comienza a llover encima de ellos, sabiendo Bear que está acabado. Bear vuelve a su casa y se encuentra con el cuerpo sin vida de Sarah. Él saca otro de los One Wish Willow que compró y llama a Nikki preguntándole si haría lo que fuese por él. Nikki sale golpeándose la cara y gritándole a Bear por qué no la ama. Ian toca la puerta y como no le abren, entra gritando que su $1 billón es real. Pero Nikki le dispara en la cabeza matándolo. Bear, para que se calme, le grita que la ama y Nikki se recuesta a su lado abrazándolo, aprovechando Bear de quitarle el arma de las manos. Bear al final se levanta, va al baño y con la pistola que le quitó a Nikki intenta quitarse la vida disparándose en la boca. Pero se arrepiente a último momento y entonces saca las pastillas para dormir, tomándose varias de ellas de golpe. Él se sienta a esperar que hagan efecto y la sobredosis lo mate, igual que a su gata, y aquí es donde viene el giro inesperado de esta película. Bear se mete unos dedos para vomitarlas arrepentido de lo que hizo, escuchándose desde afuera la música que suena cuando abren un One Wish Willow, y su pequeño crujido rompiéndose. Al instante, Bear sonríe y sale del baño. Él y Nikki se ven sonrientes, ambos se besan, todos ensangrentados, hasta que Bear cae al piso y simplemente muere. Entre el llanto de Nikki que no se explica qué está pasando. Pero ella, viendo a su amor muerto en una escena que tiene mucha similitud con Romeo y Julieta, pero en una versión mucho más loca, toma la pistola y se prepara para dispararse, quitándose también la vida. Pero justo vuelve en sí y comienza a gritar y llorar mientras la cámara enfoca el cuerpo sin vida de Bear. Bueno, ahora toca hablar de varios temas interesantes que tiene esta película. El final, que vamos a explicarlo porque es bastante claro, pero tiene sus detalles. También quiero hablar del One Wish Willow, de qué pasó con Nikki. También los finales que pudieron ser y que no fueron. Y obviamente todo este tema de simbolismos que marcan dinámicas de pareja que esta película quiere reflejar. Y que, lo vuelvo a decir, o sea, la película para mí es como de las mejores que he visto en el año. No sé qué opinan ustedes, pero pueden escribírmelo ahí en comentarios. Partamos por el final, por más raro que suene eso, la película termina cuando Bear vuelve a su casa derrotado al haber visto cómo Ian usó su deseo pidiendo dinero en vez de deshacer el deseo de Bear. Fue así entonces como Bear se encontró en su casa con una Nikki que estaba imitando a Sarah, sabiendo que Bear parecía gustar de ella. Si no lo notaste, se nota que al final Nikki se hizo tatuajes iguales a los que tenía Sarah. Pero lo importante es aclarar cómo acabó todo. Bear fue al baño, intentó dispararse, él no se atrevió, se acobardó y optó entonces por provocarse una sobredosis con las pastillas de dormir, pero también se arrepintió de eso, metiéndose los dedos cuando ya las había tragado para poder vomitarlas. Hasta que pasó lo que pasó. Nikki usó el One Wish Willow y como deseo pidió que Bear la ame tanto como a él o algo parecido. La verdad es que el deseo en sí no lo escuchamos, pero esto lo sabemos por cómo se escucha de fondo la musiquita del One Wish Willow cuando Bear está en el baño y se siente un pequeño crujido, haciendo que al hacerse realidad ese deseo de Nikki, Bear no termine de escupir las pastillas y vaya a besarla completamente enamorado, sufriendo luego la sobredosis que lo mata por las pastillas que no alcanzó a vomitar. Y a su vez, con esa muerte de Bear, su deseo se deshace. Así que Nikki retoma el control de su cuerpo y se sorprende al ver todo lo que pasó, comenzando a llorar y gritar alterada, lo que nos da paso a nosotros a explicar otro detalle. A medida que avanza la película, se va haciendo más y más obvio y notorio que el deseo no hizo que Nikki se obsesione con Bear, sino que una falsa Nikki tomó control de su cuerpo y la Nikki real acabó en otro plano o lugar. La película nunca lo explica, pero cuando Bear llama el número de la caja, el hombre deja escuchar a Nikki gritando en agonía, lo que nos podría hacer pensar en un montón de posibilidades. Como que esté en una especie de purgatorio, quizás en algún sitio de tortura constante y por eso los gritos o algo así. Pero entendemos con el paso de la película que esos momentos de desorientación de Nikki eran cuando la Nikki real tomaba de nuevo control de su cuerpo y no entendía lo que hacía o qué estaba pasando. Tanto así que cuando Nikki le dice a Bear que por favor la mate para sacarla de su agonía, ella deja claro que no sabe cómo es estar con Bear, lo que significa que realmente la Nikki de verdad se ausenta y otra cosa toma su control en su lugar. Y otro momento de esto son las fotos en el almuerzo de Bear cuando se ve la foto de Nikki y esta trae un mensaje de "no soy yo".
Esto también explica por qué cada vez que Nikki tenía la opción de retomar el control de su cuerpo, se atacaba a sí misma golpeándose la cabeza. Intentaba matarse para terminar con todo esto. Al principio de la película, uno podría sentirse identificado con Bear, podría también verlo con pena por su situación, todo eso de ser friendzoneado, pero cuando va avanzando la historia, uno comienza a perder ese sentimiento por ese personaje, y empezamos a verlo, creo yo, la mayoría, como alguien a quien incluso uno puede odiar. Cosas que nos podrían hacer odiar a Bear son los claros problemas del consentimiento con Nikki, como este pasa de ser un chico en la primera noche súper preocupado de no sobrepasarse con Nikki, que ella también quiera lo que está pasando, eso de besarse, y cómo eso termina siendo totalmente borrado. Bear al final no se preocupa de nada sobre qué piensa o siente la Nikki real y qué está pasando con él. La verdad es que solo le molesta que Nikki actúe algo exagerada. Una prueba de eso es la llamada al número de la caja, donde Bear no llama para deshacer su deseo y que la Nikki normal vuelva a retomar control de su cuerpo, sino que llama al número de la caja para que su deseo sea modificado y que Nikki siga enamorada de él, pero no de esa forma tan obsesiva y tan rara. Otras cosas también que podrían hacernos odiarlo es cuando ya sabe lo que está pasando y se aprovecha de esto. La forma en que ignora claramente las señales de que algo está mal con Nikki, como en la fiesta de Ian cuando la Nikki real retoma control de su cuerpo, se golpea la cabeza y grita "no soy yo", o también cuando la Nikki real aprovecha que la otra está durmiendo y le pide que por favor la mate. Y en cambio, Bear por orgullo solo piensa en ¿qué está malo de estar con él? Ese tipo de cosas son cosas que nos alejan del personaje y nos hacen terminar por detestarlo. Pero ¿sabías que en un momento de la película le ofrecieron al director Cory Barker $2 millones para reescribir la película completa y hacer a Bear un personaje considerado un héroe? El director lo contó en The Hollywood Reporter, una de las tantas entrevistas que me vi, diciendo que rechazó la idea de reescribir la película porque esta historia, la que terminamos viendo en los cines, es la que quería contar, la original. Lo que, para bien creo yo, nos alejó de algún distinto final que pudo tener toda esta trama. Pero además hay otro final que también sí se barajó hasta último momento y se terminó descartando. Hablando de finales alternativos o finales que no fueron, en el mismo medio de Hollywood Reporter, Indy Navarrete, la actriz que hace de Nikki, confirmó que originalmente la idea era que al morir Bear y Nikki recuperar control de su cuerpo, ella se quitase la vida sin querer ni soportar vivir con todo el trauma que acumuló a lo largo de esa experiencia. Pero la actriz dijo que decidieron cambiarlo y ella está agradecida de eso. Y entre paréntesis, ya que estamos, si alguien tenía la duda, ella también contó que la voz de Nikki pidiéndola a Bear que la mate cuando la Nikki del deseo, llamémosla así, estaba dormida, sí es la Nikki real. La actriz lo confirmó y dijo que si uno se fija bien en esa escena, su cuerpo convulsiona levemente mientras está durmiendo. Y podemos notar que efectivamente es así. Yo me fijé y el cuerpo de Nikki se mueve de una forma que no es normal para una persona que solamente está durmiendo. Esto es algo casi imperceptible, pero se puede notar en las mantas que la cubren. Ahora, hablando de un montón de temas y datos para ya ir terminando, Cory Barker, el director de Obsession, reveló que gran parte de la idea de la película fue inspirada por el episodio especial de Halloween de Los Simpson, donde Homero consigue una mano de mono que concede deseos, pero cada deseo tiene una contraparte oscura y siniestra. Hablando de temáticas, la película claramente desarrolla una historia en torno a ese dicho de cuidado con lo que deseas, porque si bien en el deseo de Ian no podemos ver qué trae de malo el dinero que pide, porque Nikki lo mata muy rápido, en el deseo de Bear tenemos claro que lo malo es como Nikki se obsesiona con él. Y la mujer que le vende el primer One Wish Willow a Bear cuenta que constantemente gente va a reclamar después de haberlo comprado y pedir su deseo, lo que daría a entender que no es la única ocasión en la que ha sucedido algo así. Quizás no tan trágico como esto, pero algo malo habrá pasado. Otra cosa importante es el consentimiento. La película lo muestra de muchas formas, como Bear la primera noche del deseo se preocupa de no hacer nada de que Nikki no quiera o no acepte, hasta ya por el final solo importarle lo excesivamente extraña que es. Ese tema del consentimiento también se refleja en el extracto de ese tipo poema que Nikki recita en el juego de la Jenga con verdad o reto. Una versión de Hansel y Gretel que no quiero detallar mucho para que no bajen el video, pero habla del consentimiento en relaciones medio incestuosas. Parecido a la relación de Bear y Nikki, si uno recuerda que según contó Sara, Nikki veía a Bear antes de todo esto como un hermanito.
La relación de Bear y Nikki luego del deseo también habla y refleja mucho de las relaciones tóxicas y la codependencia. Además, hay un punto que escuché al director destacar en una entrevista y es cómo las personas desde afuera ven de forma diferente lo que sucede en una relación. Según Curry Barker, Ian mira la relación y le dice a Bear que cree que él se está aprovechando de Nikki porque ella necesita soporte emocional, pero Sarah mira esa misma relación y cree que Nikki se aprovecha de Bear y le deja ver a Bear que Nikki está buscando el apoyo y contención que debería tener de algún profesional en él, cargándole todo eso. Ambos puntos de vista contrastan, sí, pero reflejan esa dinámica de relación tóxica y codependencia que muestra la película. Una película y ya terminando el video, que bien, además de obsesión, pudo llamarse posesión, porque claramente algo más tomó control de Nikki después del deseo. Y me gustaría ver o saber si eso en el futuro será aclarado quizás con una secuela, precuela o similar. Ya que, según estuve viendo, hay ideas de Curry Barker de no solamente hacer una secuela sobre esto, sino que tal vez una serie televisiva. Así que ahí quizás se podrían revelar muchas más cosas. Pero también se sabe que Curry Barker, luego de Obsession, ya está trabajando en su siguiente película que se llamará Anything But Ghost. Muy diferente a esta, pero que al parecer tendrá conexiones directas con Obsession. ¿Cuáles serán esas conexiones? Bueno, te lo cuento en un minuto o quizás menos. Muchas gracias por haber visto el video de Obsession. Si te gustó, dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Únete al canal como miembro si puedes y quieres para ver cada nuevo video subido antes que todo el resto. Y obviamente sígueme en redes sociales porque todos los días te comparto datos, noticias y la actualidad del cine y también las series. En esta oportunidad hablemos de Anything But Ghost con este dato. Según Curry Barker, director de Obsession, su próxima película, que trata sobre un par de estafadores que son supuestamente investigadores paranormales, pero en realidad son un completo fraude y acaban encontrándose con presencias paranormales reales y no saben qué hacer con ellas, pertenecerá al mismo universo cinematográfico que Obsession. Y la clave estará en un momento donde un noticiario hablará de una mujer relacionada a 3 homicidios, refiriéndose a Nikki y las muertes de Ian, Sarah y Bear. Y ojo porque no sé cómo funcionará esto, pero se dice que entre los actores estará no solo el propio director Curry Barker, sino que también Cooper Tomlinson, que en Obsession interpretaba a Ian, así que 2 personajes en el mismo universo de películas, una completa locura. Si quieres que resuma alguna otra película, déjame el nombre en comentarios, que de ahí muchas veces voy sacando sugerencias, o escríbeme directamente por redes sociales. Un abrazo y nos vemos en la próxima.